verdes hermanos, Dios los bendiga. Un saludo muy especial a todos, cada uno de ustedes, a las personas que escuchen este mensaje por el Zoom o posteriormente vean en YouTube. Y los invito, hermanos, a que nos ubiquemos en el libro de Juan, capítulo 7, que vamos a leer hoy desde el versículo 10 hasta el 24. Una vez estemos allí, y en la medida de lo posible, les invito a que nos pongamos de pie, a leer la santa palabra de Dios. Juan capítulo 7, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Versículo 14. Mas a mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea Moisés, sino los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo salí completamente un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, nuevamente esta mañana por la posibilidad que nos da de congregarnos en medio de tu presencia y de poder estudiar esta porción de la Escritura. Señor, sabemos, conocemos de nuestra debilidad, de nuestra dificultad, de nuestros pecados, de todas las cosas que hacemos a diario y nos apartan de ti. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad, inicialmente, Señor, mi incapacidad. Soy un pecador más y no puedo, Señor, hacer nada bueno y no puedo, Señor, comprender tu palabra si no es tu Espíritu Santo quien es. Entonces te pedimos, Dios, que el día de hoy el mensaje que tú tienes para tu pueblo sea expuesto de la manera más clara y más comprensible posible. Entonces asísteme, Señor, pero asiste también a todos y cada uno de los miembros y de los asistentes de la iglesia para que el cuerpo de Cristo sea edificado a través de tu palabra y también, Señor, para que tú seas glorificado. Te damos gracias, pues, Señor, y ponemos este tiempo en tus benditas manos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos. Entonces, la última vez que hemos estudiado, que veníamos estudiando el Evangelio de Juan, el pastor hizo un recuento de lo visto hasta ese momento. Pero recuerden que tuvimos una interrupción, o sea, tuvimos 2 domingos más en los que predicamos, en los que el pastor Edison predicó acerca de la mente, ¿sí? Entonces, para recordar y para contextualizar,
No voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en la Biblia, pero sí recordarles que en el capítulo 6 hay una escena en la cual nuestro Señor Jesucristo hace una multiplicación de unos peces y unos panes y con ello alimenta a una gran multitud, ¿cierto? Y esto desencadena que ellos quieran proclamarle rey. Obviamente no porque reconozcan que Él es el Mesías, que Él es el Cristo que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, sino porque Él en ese momento estaba saciando sus necesidades corporales, materiales. Y pues, ¿cómo no puede ser muy dichoso para ellos proclamar rey a alguien que puede darles de comer, alguien que puede satisfacer sus necesidades? Pero Jesús rechaza esa opción y aprovecha para decirles que no busquen saciar su cuerpo, que no busquen saciar sus cuerpos con ese pan que es temporal, sino que mejor busquen el pan de vida. Y Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Entonces, recordemos todo lo que sucede pues, en ese capítulo. Eh, hay una gran enseñanza por parte de nuestro Señor Jesucristo en Él. Al final vimos cómo tomaron las personas la enseñanza del pan de vida. Que hubo tres grupos. Ahorita tocamos nuevamente eso. Bueno, ya en el capítulo 7, ya en el capítulo. Bueno, todo lo que ocurre en el capítulo 6 transcurre en un tiempo de 2 días. 2 días. El día que Jesús hace la multiplicación, ¿cierto? Él se va al monte y la noche los discípulos zarpan del lago. Es allí donde Jesús va hasta donde están ellos caminando sobre las aguas, calmando esa tempestad. Ellos llegan de manera milagrosa. Los demás oyentes o personas que estuvieron presentes en la multiplicación ven que él no está allí y van a buscarlo al otro lado del lago. ¿Cierto? Y todo eso ocurre en 2 días. Cuando ellos llegan allá, es cuando Jesús da su enseñanza y completa esta enseñanza que en varias predicaciones titulamos como Jesús el pan de la vida o el pan de vida. Resulta que en el capítulo 7 empieza el capítulo 7 diciendo, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces, simplemente mencionar esto para también poner en contexto la temporalidad. Todo lo que sucedió en el capítulo 6 ocurrió en un transcurso de 2 días. Y ocurrió cerca de la Pascua, porque capítulo 6, versículo 4 dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora, aquí en el capítulo 7 vemos, y lo estudiamos en la última aplicación del pastor Oscar, los primeros 9 versículos que tituló Los que odian a Jesús. Vemos que a Jesús, sus hermanos de sangre, lo invitan a que vaya a Judea, que se dé a conocer, ¿cierto? Que obviamente es una festividad muy importante para los judíos y le dicen ellos para que vean las obras que tú haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Entonces, las grandes multitudes iban a celebrar la fiesta de los tabernáculos o de las llamadas a Judea, entonces Jerusalén. Entonces, sus hermanos le dicen que vaya allá, que se dé a conocer, y él les dice que no es aún su tiempo. ¿Sí? El contexto que quería dar en cuanto a la temporalidad es que la Pascua judía, a tiempo nuestro, en nuestro calendario, se celebraría algo así como marzo, abril. Y la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas,
A nuestro tiempo se celebra más o menos septiembre, octubre. O sea que ha transcurrido un lapso cercano a unos 6 meses. Unos 6 meses. Eso me llamó la atención porque obviamente se le da mucha importancia a las señales que hizo nuestro Señor Jesucristo y a este acontecimiento que nos narraron en el capítulo 6, pues todos los evangelistas hacen alusión a él. Entonces es muy importante. Pero miren que transcurren 6 meses en los que es muy seguro que los discípulos hayan estado en una comunión muy íntima con Jesús, siendo instruidos directamente de parte de Él. ¿Sí? Y con esto es también pensar que son muy importantes los eventos masivos, es muy importante las actividades que hacemos como iglesia, las que hacemos con otras iglesias. Por ejemplo, en octubre, cuando se celebra el Día de la Reforma, 31 de octubre, hay eventos masivos, hay seminarios, hay congresos, hay eventos a los cuales nos convocan otras iglesias que también profesan nuestra fe y son importantes. Pero nada es más importante que nuestra comunión íntima y permanente con el Señor, a través de su palabra, ¿sí? A través de su palabra. Nosotros necesitamos alimentarnos a diario con la palabra de Dios y estar en comunión también con Él a diario en oración. De esta manera podemos crecer en nuestra vida y de esta manera podemos alimentarnos y tener un crecimiento espiritual. Bueno, entonces, también contextualizamos un poquitico, bueno, recuerden la fiesta de los tabernáculos fue una institución dada por Dios y conmemoraba o hacía alusión al tiempo en que el Señor tuvo cuidado de su pueblo en el desierto cuando salieron de Egipto, a los 40 años en los cuales el Señor cuidó de ellos. Y recuerden pues que como ellos iban caminando por el desierto, ellos no construyeron casas permanentes, sino que ellos vivían en ramadas, en tabernáculos, en tiendas, ¿cierto? Lo que podríamos decir, no sé, cuando éramos niños, chozas, o, ¿cierto? Entonces, el Señor les había dado la instrucción de que durante una semana salieran de sus casas, ya sea sus patios, la parte trasera, afuera, construyeran esas enramadas y durante esos 8 días conmemoraran ese recuerdo de cómo el Señor nos había sostenido en el desierto. De hecho, hacían eh, una gran fogata, haciendo alusión a cómo Dios, con la columna de humo, con la columna de fuego grande, los protegía y les daba calor a ellos en la noche en el desierto. Bueno, entonces recuerden que a este evento es al cual los hermanos le dicen, bueno, vamos a Judea, ve a Judea, pero también, ¿cierto? Ve a Judea para que te des a conocer. Quien quiere hacer conocer más de las cosas aquí en secreto entre pocos, ¿no? Lo hace en público, lo hace ante las multitudes. Pero recuerden, el texto nos da también una explicación, dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús habían compartido con él, habían presenciado sus milagros y seguro que creían que Jesús era alguien de confiar y alguien que hacía maravillas, pero a ese momento aún no creían que era el Mesías. Eso también nos da para pensar qué será más importante para un creyente, para una iglesia, que Dios haga un milagro en su vida. Eso será suficiente, eso será prenda de garantía de que esta persona va a creer para salvación, ¿no? Muchas personas recibieron milagros directamente de nuestro Señor Jesucristo y no le reconocieron como el Señor y Salvador, no le reconocieron como el Mesías. Miren que en los evangelios, por ejemplo, cuando sanan a los 10 leprosos,
uno solo regresa a las grandes. Entonces, el centro de nuestra fe no puede estar en los milagros, que Dios los puede hacer, claro, tiene todo el poder y la autoridad para hacerlo, pero un milagro en mi vida no garantiza que yo sea salvo o que yo alcance la vida eterna. La vida eterna únicamente la puedo alcanzar si me arrepiento, si creo en Jesucristo, si deposito mi fe en Él, ¿cierto? Si le reconozco como el único Señor y Salvador. Bueno, entonces todo eso era el contexto. Entramos ahora, finalizando, pues dice que no va a ir, que aún no es su tiempo. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea, versículo 9. Ahora, en el versículo 10, les dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como así. Entonces aquí empieza la enseñanza del día. El título que ha dado la enseñanza es aquellos que oyen a Jesús, pero no tienen fe en él. Aquellos que oyen a Jesús, pero no tienen fe en él. Y voy a tocar tres puntos muy concretos que son, o tres divisiones que hay en el pasaje. Una primera es las personas murmuran acerca de Jesús. Las personas murmuran acerca de Jesús. Segundo, Jesús cumple con su tarea. Jesús cumple con su tarea. Y tercero, la obra de Jesús está por encima de la ley judía. ¿Sí? Entonces, las personas murmuran acerca de Jesús. Dice, pero después que los hermanos habían subido, entonces están en su la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Entonces, Jesús no fue con sus hermanos en las grandes procesiones que se acostumbraba, ¿cierto? Sino que fue detrás, a solas, en secreto. Recordemos que a Jesús lo estaban buscando en este momento ya los judíos para matarlo. Cuando hablamos de judíos, no hablamos de todo el pueblo de Israel, sino de los líderes gobernantes, de los fariseos, escribas, ¿cierto? Saduceos, los líderes religiosos, porque ellos eran quienes querían matar a Jesús. Entonces, además, miren que la invitación, o sí, la invitación que le hicieron sus hermanos era para que él se diese a conocer, para que obtuviera publicidad, y esto a Jesús no le interesaba. Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad del Padre, y la hizo en todo momento. Entonces, él se va en secreto, ¿cierto? Se va en secreto. Se va sin llamar la atención. Cuando ya están allá en Judea, dice el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Te recuerdo, cuando hablamos de los judíos son los líderes religiosos. Los líderes religiosos le buscaban y dicen, ¿dónde está aquel? Versículo 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, miedo a los líderes. Entonces había un gran murmullo. Pues muchos murmuraban porque el anhelo de ver a Jesús allí era nuevamente que saciase sus deseos, sus necesidades, ¿cierto? Miren que unos decían, es bueno, pero otros decían, no, engaña al pueblo. Hermanos, en aquel momento pasaba lo mismo que pasa hoy en día. Y es que ante el mensaje de Jesús uno no puede ser neutral. Uno cree o no cree. Uno le reconoce a Él como Señor y Salvador o no le reconoce. Y en ese entonces, así como hoy en día, Jesús causaba división. ¿Cierto? Y uno decía, es bueno. Mucho cuidado, porque para los judíos, bueno solamente es Dios. Pero bueno.
Otros no, engaña al pueblo, ¿cierto? Si él dice ser como Dios, dice ser hijo de Dios y proceder de él, eso no puede ser cierto, entonces eso es mentira, es engañoso. Eso es lo que pensaban allá, ¿cierto? Yo sé que en otras oportunidades he mencionado esto. En el libro de Josh McDowell, Más que un carpintero, el autor plantea tres opciones para Jesús. Jesús es un mentiroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin ser Dios, él afirma ser Dios. Él afirma ser el camino, la verdad y la vida. Él afirma ser el pan de la vida. ¿Cierto? Todo yo soy que él afirma ser. Si él afirma ser eso, sabiendo que no lo es, eso es mentiroso. Es mentiroso. O lo otro es que Jesús afirma ser eso porque cree serlo, pero no lo es. Y en ese caso sería un loco. Si Jesús no es ni mentiroso ni loco, es quien dice ser. O sea, Dios mismo. Dios mismo. Aquí el asunto de que estaba loco es aún más difícil porque hay un pasaje más adelante dice que ellos se maravillaban con la enseñanza que él daba acerca de la doctrina. Entonces, ¿cómo podría un loco decir todas las verdades contenidas en la palabra dadas por Dios mismo? Entonces, definitivamente, o Jesús era malo, era engañoso, mentiroso, o era quien afirmaba ser. Esas las opciones que tenían ellos allá, creo que nosotros también hoy en día podríamos plantear que Jesús es una de ellas. Y para los que creemos, para los que creemos en su palabra, sabemos quién es Él. ¿Sí? Los invito un momento a que vayamos a Marcos 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Quiero hablar un poquitico más acerca de que Jesús era bueno. Recuerden ahí en Marcos 10, 17, dice, al salir él, para seguir su camino, Jesús, ¿cierto? Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Cuidado, Jesús aquí no le está diciendo, no me llames bueno o yo no soy bueno. Él está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay buenos sino solo uno, Dios. Jesús le hace ver eso, le hace ver eso. Ahora, ya pues en el tema, podemos que ahí este joven, pues este joven está muy equivocado, porque le dice, ¿qué debo hacer? ¿Cierto? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? O sea, que él entiende o él cree que para alcanzar la vida eterna, él debe hacer algo. Y nosotros sabemos que no es así. Nosotros no vamos a alcanzar, si alcanzamos la vida eterna, no la alcanzamos por nada que hagamos nosotros. La alcanzamos por lo que Cristo hizo por nosotros. Igual el Señor lo atiende ahí en la conversación, ¿cierto? Y le dice, pues cumple los mandamientos. Todos sabemos que uno no es salvo por cumplir los mandamientos. Él dice, no, yo los he cumplido todos desde pequeño. Ah, bueno, entonces ve y vende lo que tienes, ¿cierto? No puede haber nada para nosotros por encima de Dios. Pero el énfasis acá es que los judíos, para los judíos, solamente hay uno en el cual no hay injusticia, hay uno en el cual no hay engaño, hay uno en el cual no hay mentira. Solamente hay uno bueno, y ese bueno es Dios. Entonces, si Jesús es bueno, Jesús es quien dice ser.
Dice ahí el texto, pero ninguno hablaba abiertamente de él. Pero ninguno, sí, es bueno. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces, los líderes religiosos ya tienen amedrentado al pueblo y no aceptan y no toleran que se hable abiertamente de él. Por eso los judíos están murmurando y hablan entre unos pocos y dicen para sí mismos las cosas. No lo hacen abiertamente porque entonces, al ser escuchados por los líderes, podrían ser castigados. Podrían ser castigados. Entonces, independiente de si ellos aprobaban o desaprobaban, no daban sus opiniones públicamente. ¿Cierto? Las autoridades no querían que se discutiera el asunto. Bueno, entonces, las personas murmuraban acerca de él y decían aquello. Sin embargo, vamos al segundo punto, Jesús cumple su tarea. ¿Y cuál es la tarea de Jesús? Uno, proclamar la palabra, proclamar la verdad. Y dos, glorificar a Dios Padre. Glorificar a Dios Padre. Entonces dice el versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Entonces miren que aunque Jesús evitó hacer una gran entrada, llegar en la procesión con todos, no, se fue en secreto. Sin embargo, cuando llegó a Jerusalén, en el tiempo de su padre, ¿qué hizo? Enseñar su palabra, enseñar la palabra. Jesús nunca se contuvo de proclamar la verdad. Él actuó siempre en obediencia. Obviamente su vida corría peligro, ya él lo sabía que su momento estaba cerca, pero él no podía dejar de cumplir el propósito para el cual vino a la tierra, ¿cierto? Que entre otros, pues, obviamente, morir por nosotros, pero predicar la palabra, enseñar la palabra, por medio de la palabra mostrar que él era el Mesías del cual se había anunciado desde hace tanto tiempo. Entonces, subió al templo y enseñaba. Versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Entonces los líderes judíos sabían que Jesús no había estudiado ni había sido discípulo de un gran maestro, como por ejemplo dice la palabra que Pablo fue discípulo de Gamaliel, no lo dice en Hechos capítulo 23, ¿cierto? Siempre supimos que Pablo fue maestro de la ley. ¿Quién fue el gran maestro de Jesús? Él mismo nos lo responde un poco más adelante. ¿Cierto? Entonces, Jesús no siguió el curso normal y esperado de la educación que debía tener un maestro en la ley. ¿Cierto? Cuando ellos dicen, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Hacen referencia a cómo sabe de la enseñanza de las escrituras si no ha sido capacitado en eso. ¿Cierto? Miren que es curioso que los judíos cuestionan es cómo sabe este sin haber estudiado, pero no cuestionan lo que está enseñando. A Jesús no le cuestionan por su doctrina, o por la doctrina. Le cuestionan es de dónde la aprendió. Entonces no pueden hacerlo, porque Jesús todo lo que enseñaba, lo enseñaba basado y apoyado en las escrituras. O sea, a él no podían atacarle en eso. Entonces, ¿por dónde se le meten? Pues, ¿de dónde lo aprendió? ¿Cuáles son sus creencias? ¿De dónde estudió? ¿Cierto? A ver, pues, sus títulos, ¿de dónde los obtuvo? Si los judíos realmente hubieran escuchado las palabras de Dios, de Jesús, pues quizás hubiesen aprendido mucho de él, pero había un gran prejuicio, ¿cierto?
Entonces la pregunta pues, que ellos harían es, ¿de dónde la sacó? ¿De dónde sacó su enseñanza? El versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces Jesús no mostró sus credenciales, no mostró, ¿cierto? Tengo tal título, no, sino que dijo, mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió. Miren que Jesús era una persona muy elocuente, una persona que se expresaba muy bien, pero, pero Jesús no fue, o sea, ¿de quién aprendió Jesús? Jesús fue un autodidacta. Jesús, hombre, fue un autodidacta. Se puso a estudiar y de cuenta propia y aprendió mucho la escritura y la enseñó. Jesús fue enseñado por el Padre. Por el Padre. Sí, mi doctrina no es mía. Yo no hablo con mis palabras, sino que hablo con las palabras del que me envió. Jesús no afirmó ser autodidacta, él afirmó ser enseñado por Dios, prácticamente invitando a sus oyentes a examinar sus enseñanzas de acuerdo a las escrituras. Hermanos, ahí podemos ver un gran principio espiritual. ¿Cierto? Miren que Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O sea, el entendimiento espiritual no se produce únicamente por aprender hechos o procedimientos, sino que depende de la obediencia a la verdad conocida. ¿Sí? Esto no se trata únicamente de conocimiento o de inteligencia, se trata de actitud. Y Jesús siempre tuvo la actitud de obedecer al Padre. La palabra de Dios, hermanos, cala en quien quiere hacer la voluntad de Dios. En quien quiere hacer la voluntad de Dios, la palabra. Pero el que no la quiere hacer, esa palabra va a rebotar. Y no importa qué tan inteligente, qué tan preparado, qué tan sabio sea. Así como tampoco importa qué tan humilde, qué tan. ¿Sí? Obviamente todo esto es don de Dios. Dios es el que nos da la fe. Dios, por gracia y por soberanía, ha elegido a quién. Pero definitivamente, si el creyente quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que tener la actitud para hacerlo. Tiene que tener la actitud para hacerlo. Versículo 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. El que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. O sea, Jesús está comparando, obviamente le está haciendo alusión a él mismo, pero entonces se compara con alguien que hablaría por su propia cuenta. ¿Cierto? Si alguien hablara por su propia cuenta, es porque busca su gloria. Pero yo les acabo de decir que yo no hablo por mi propia cuenta. La doctrina que yo les enseño es de Dios, es del Padre. ¿Cierto? Entonces, yo no busco mi gloria, busco la gloria del que me envió, busco la gloria del que me envió. Entonces, quien busca la gloria del que me envió, este es verdadero. O sea, Jesús busca la gloria de Dios. Jesús es verdadero. Y dice, y no hay en él injusticia. Y no hay en él injusticia. Entonces, en Jesús no hay injusticia. ¿Sí? Miren que podríamos también mirar en ese sentido como Jesús nos da medidas de un maestro verdadero. Un maestro verdadero enseña la enseñanza que viene de Dios.
Si es así, es un verdadero maestro. Si no, es un engañador. Lo que él enseña está de acuerdo con la palabra revelada por Dios. Si es así, bien. Si no, no es un verdadero maestro, no enseña la palabra de Dios. Y lo otro es, lo que él enseña le da la gloria a Dios, porque hay quienes enseñan para vanagloriarse. Hay quienes enseñan y se ponen muy satisfechos o lo que buscan es una gloria para sí mismos, ¿cierto? Para que exalten su inteligencia o para que exalten su conocimiento. No es así. Entonces, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. ¿En quién no hay injusticia? ¿En quién es el único en el cual no hay injusticia? En Dios. Y Jesús acaba de afirmar de él mismo que en él no hay injusticia, porque él enseña lo que le enseña el Padre y porque busca la gloria del Padre. Entonces, en este sentido, no podemos olvidarnos nosotros los cristianos de que cualquier cosa que nosotros hagamos, o sea, nosotros nada bueno podemos hacer por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas. Nuestra naturaleza no nos permite hacer lo bueno. Si nosotros podemos hacer cosas buenas, las hacemos por la misericordia de Dios, por su voluntad. Por ello, cuando el cristiano hace algo bueno, la gloria para quién es, para Dios. Para Dios. Y eso a veces suena como un cliché, ¿cierto? Porque a veces miramos en televisión y el jugador hace el gol y ay, toda la gloria sea para Dios. Pero así es. Él está trabajando, ese es su sustento, ¿sí? Y no sabemos es el nivel de conciencia con el que lo esté diciendo, pero que así debe ser, así debe ser. Todo cuanto nosotros hagamos bueno, la gloria es para Dios. Porque si lo hacemos es porque Dios lo permite, porque Dios nos da la capacidad de hacerlo, porque nosotros solos no podríamos. Entonces, Jesús cumplió con su tarea, proclamó la palabra y glorificó al Padre. Ahora Jesús nos muestra cómo la obra de Él está por encima de la ley judía. Versículo 19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Ninguno de vosotros cumple la ley. Mire que Jesús acaba de decir que Él es completamente verdadero, sin pecado. ¿Cierto? Lo acaba de decir. Acaba de decir que en Él no hay injusticia, que Él siempre está buscando la gloria de quien le envió. Pero en contraste les acaba de decir a los líderes que ellos no obedecen la ley. Ellos tienen la ley, pero no la obedecen. Dice, ¿por qué procuráis matarme? ¿Por qué procuráis matarme? Entonces, él les dice algo como esto: yo no tengo pecado ninguno. Yo soy, en mí no hay injusticia. Yo lo que hago, lo hago de parte del Padre. Yo busco la gloria de que me envió. ¿Cierto? Y en cambio ustedes buscan matarme. O sea que ante la ley los culpables son ustedes, no yo. Yo no soy el culpable ante la ley, son ustedes. Entonces el versículo 20 dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Entonces, ojo, las personas que hay allí, quizás varios de ellos no sabían que los gobernantes querían matar a Jesús. ¿Y por qué lo querían matar? Recordemos, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Estamos ante el paralítico de Bethesda, ¿cierto? Estamos ahí en el estanque y dice, y por esta causa
Recordemos que Jesús lo sana a él en día de reposo. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Versículo 17. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, recuerden que desde ese episodio, los judíos ya estaban buscando la caída de Jesús y procuraban matarle. ¿Sí? Versículo 21. Jesús respondió y les dijo, ¿te recuerdan? Ellos le dicen, demonio tienes, estás loco, ¿quién quiere matarte? Él le dice, una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Entonces, esta obra, pues, de la que hablaba Jesús era de la sanación de este paralítico. Cuando él le dice, hice una obra y los maravilláis, ahí se refiere como a escandalizarse, ¿cierto? O sea, sané a un enfermo en el día de reposo y ustedes se escandalizan. Sí, ustedes se escandalizan. Entonces le dice, versículo 22, por cierto, Moisés os dio la circuncisión y en el día de reposo circuncidas al hombre. Entonces, la ley judía establece que cuando un bebé varón nace, exactamente a los 8 días tiene que ser circuncidado. Si ese día es día de reposo, igual lo tienen que circuncidar, igual lo circuncidan. Es muy curioso porque miren que está en la ley, ¿cierto? Está en la ley y más que los profetas de los padres, ¿cierto? De los patriarcas de tiempo atrás, ¿cierto? Y se tenía que hacer. Entonces, si ellos cumplían con la circuncisión, pues también estaban cumpliendo con el día de reposo, porque no podía hacer ese trabajo, ¿cierto? No. Entonces le dices. Entonces, ahora, ¿por qué? O sea, definitivamente para los judíos la circuncisión era muy importante, porque simbolizaba el pacto con Dios, el pacto de pertenecer al pueblo de Dios. Entonces ellos ante esta situación, pues obviamente primero atendían esto, primero es que este valor, que esta nueva criatura haga parte del pueblo de Dios, haga parte del pacto de Dios, ¿sí? Que cumplir el día de reposo. Entonces miren que Jesús lo que les está diciendo ahí es, entonces, a ver, ustedes violan el día de reposo haciendo la circuncisión a un bebé, y yo sanando a un hombre, o sea, y yo no puedo sanar a un hombre en el día de reposo. Por acá un comentarista de apellido Trap decía, si ustedes pueden herir a un hombre en el día de reposo, no puedo sanar yo. Obviamente leí, pues porque la circuncisión implica con una cuchilla, con un cuchillo, cortar el prepucio del bebé. Entonces, quiero que profundicemos también un poquitico más acerca de eso. Los invito a que vayamos a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Versículo 9. Mateo capítulo 12, versículo 9. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga uno de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para acusarlo, ¿es lícito sanar en el día de reposo?
Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. ¿Sí? Entonces también sería un trabajo y tampoco se podía hacer el día de reposo. Les dice Jesús: pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Dice Jesús así: es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salieron los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Entonces miren que ellos están enseguecidos, tienen una cantidad de prejuicios impresionantes, y le dan más valor a la ley, o al cumplimiento de la ley, que a hacer el bien. Ahora, eso es mentiras, porque si ellos están ante una situación así, si es día de reposo y su hijo se cae y se golpea, usted va a ir a quién, ¿cierto? Si su oveja se va a un pozo, usted va y la saca. Si, sí, es absurdo. Entonces, eso nos tiene que poner a pensar a nosotros. Cuando estaba preparando la predicación, pensaba: qué pasase si hubiese un decreto o una ley en nuestro país? Pues nosotros vivimos en un país en el cual supuestamente hay libertad de culto, ¿cierto? Y de alguna manera somos privilegiados en ello. Hay países en los cuales no se puede predicar el Evangelio. Solo con mencionar a Jesús se es objeto de juicio. Nosotros no estamos en una situación así, gracias a Dios. Pero si las cosas cambiasen y nosotros estuviésemos en un lugar, o viviésemos en otro lugar, y ya hubiésemos recibido el Evangelio, y en aquel lugar hubiese un decreto, una ley que dijera que el que ayude a un misionero cristiano, o el que ayude a un predicador, o el que ayude a cualquier persona que proclame el Evangelio, es objeto de juicio. Y si llegase a ti un predicador, un misionero, te pidiese ayuda, te pidiese comida, o te pidiese algún tipo de recurso, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Sería más importante cumplir la ley o hacer el bien? Ojo, no estoy diciendo que los creyentes debemos actuar en general por encima de la ley. No, la palabra nos invita a cumplir la ley. Pero si la ley va en contra de la palabra de Dios, ¿a quién obedeceríamos? ¿A los hombres o a Dios? ¿A los hombres o a Dios? La ley establecía no hacer ningún trabajo en el día de reposo. Entonces, no se debe hacer el bien el día de reposo. Jesús, que tiene potestad para hacer el bien, no debería haber hecho el bien. Su enseñanza trascendió y fue mucho más allá, ¿cierto? Entonces, Jesús, con su elocuencia y con su capacidad, les hace ver, ¿cierto? Entonces, me están buscando a mí para matarme porque sané a alguien el día de reposo. Entonces, ¿qué hacen con aquel que corta el prepucio de un bebé el día de reposo? ¿Sí? Y en el versículo 24 les dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Con juicio justo. Ellos decidieron que Jesús tenía apariencia de pecador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decía quién. O sea, porque él decía ser el Hijo de Dios, ¿cierto? Porque él actuaba diferente, porque él enseñaba la verdad, porque él defendía a otros a los que nadie defendía, ¿cierto? Porque para ellos él era un rebelde, estaba en contra de las autoridades, estaba en contra de la ley, estaba en contra.
Entonces ellos tenían ese prejuicio. Para ellos él era pecador y ellos eran justos, aunque era todo lo contrario. Entonces ellos estuvieron equivocados cada vez y necesitaban, ¿qué le dice Jesús? Juzguen con justo juicio, en vez de juzgar las apariencias. ¿Sí? Hermanos, no puede haber un juicio justo si son las apariencias las que deciden. Y eso nos sucede a muchos. Muchas cuantas veces no emitimos un juicio únicamente por la apariencia. ¿No? La cara de chile. O no, es que con esa apariencia. ¿Cierto? Y a sorpresas que se encuentran en la vida cuando puedes tener conversaciones con personas que quizás no aparenten, pero que van más adelante que nosotros en el camino de la vida. Las apariencias no son las que deciden. De hecho, hermanos, no sé si ustedes tienen en mente la icónica imagen de la justicia. Por ahí en el Renacimiento, en el siglo XV, se creó una imagen que representa la justicia. Además que ustedes la han visto. La justicia es representada como una mujer. Esta mujer está con los ojos vendados. Tiene en una mano una balanza y en la otra tiene una espada. De ahí el dicho que la justicia es ciega, ¿no? O sea, pues eso es una tergiversación, ¿cierto? O sea, ay, sí, como la justicia no ve, entonces por eso es que decide mal. No, la justicia es ciega para no juzgar según las apariencias. Para no juzgar según las apariencias. ¿Sí? Siempre debemos tener en cuenta que la apariencia puede ser engañosa y por lo tanto no debemos juzgar según ella, ¿cierto? Estos judíos juzgaban a Jesús con una gran predisposición. Ahora, si en verdad hubiesen oído a Jesús, si en verdad lo hubiesen oído y hubiesen sido justos, aceptarían que él tiene la razón. ¿Sí? Miren que se maravillaban por su doctrina, pero cuestionaban más de dónde venía que realmente la importancia de lo que decía o aplicar lo que él decía. Entonces, si ellos hubiesen sido justos, aceptarían que él tenía la razón. ¿Cierto? Si le hubiesen oído atentamente y le hubieran hecho caso, habrían tenido el regalo más grande, la recompensa más grande que puede tener un ser humano. ¿Cierto? Que obtiene al recibirle a él y es la salvación. Quiero, ya para terminar, hacer un énfasis en la forma o en lo que ha sucedido con los diferentes oyentes ante el mensaje de Jesús. Miren que cuando finalizamos el capítulo 6, yo hice un énfasis en esa enseñanza, en esa oportunidad, en la respuesta que tuvo el mensaje de Jesús como el pan de vida. Una respuesta religiosa por parte de los judíos, una respuesta por parte de los simpatizantes que dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede cumplir? Y una respuesta de los 11 discípulos que en cabeza de Pedro reconocieron que era, que era el Mesías, que era el Salvador. Pero aquí en el capítulo 7 seguimos viendo cómo hay una respuesta negativa ante la autoridad y el mensaje de Jesús. Mire que al principio los hermanos, aún estando cerca de él, aún viendo lo que él hacía, lo invitan a que se dé a conocer, pero dice ahí en el versículo 5 que no creen, porque no le creen, ¿no? Y sus hermanos creían en él. Entonces sus hermanos son aquellos que lo conocen, pero no le creen. Hoy en día hay personas que escuchan el mensaje, pero no creen en él. También más adelante
donde empezamos el día de hoy, vemos que varias personas murmuran acerca de él. Algunos dicen que él es bueno, pero ojo, dicen que es bueno es porque él puede saciar su cuerpo, porque puede satisfacer sus necesidades. Y otros dicen que es un engañador. El punto es que ellos están murmurando acerca de él. Muchos de ellos ni siquiera le han visto, han oído de él, pero no lo han oído a él, no lo han oído a él. También más adelante vemos que hay otros maravillados por su doctrina, pero más por el hecho de que no ha tenido un gran maestro o una formación pública reconocida, que porque realmente enseña la voluntad del Padre. O sea, hay algunos asombrados por su doctrina, pero no tienen la fe para practicar esa doctrina. ¿Sí? Ante lo que sucede en estos capítulos, yo sí pienso que definitivamente sí hay muchos motivos para reafirmar, para pensar que la puerta es estrecha. Mateo capítulo 7, versículo 13 dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, si esta cantidad de personas presenciaron las señales de Jesús, escucharon el mensaje de Jesús, y muchísimos de ellos no le creyeron y se perdieron. Esto nos reafirma que definitivamente la puerta estrecha es para los pocos. Y obviamente esto es por la gracia de Dios, por su misericordia. Él desde antes de la fundación del mundo ha elegido a aquellos que habían de creer, que habían de seguir. Ahora, también es cierto que después de que Jesús resucita, varios de aquellos que no creyeron inicialmente vinieron a creer. Ejemplo, sus hermanos. Los hermanos de Jesús luego fueron líderes de la iglesia. Líderes de la iglesia. ¿Qué tuvo que pasar? Bueno, después de la resurrección, todo cambió. La enseñanza de las 9, el pastor nos hablaba de cómo Jesús venció el Hades, venció al Hades. Cómo Jesús venció la muerte, cómo Jesús venció el sepulcro. ¿Cierto? Cómo Jesús, después de que murió en la cruz y fue sepultado, al tercer día resucitó y con ello venció a Satanás, venció a la muerte. Ese es el hecho más maravilloso que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Y es el hecho por el cual tú y yo podemos ser salvos y podemos estar delante de la presencia del Padre. Entonces, nosotros, pienso yo, tenemos una ventaja con respecto a aquellos días. ¿Qué ventaja? Primero, que ya la escritura fue escrita en su totalidad, incluyendo la obra de Jesús que encontramos en los evangelios y de la iglesia que encontramos en las epístolas. Eso es una ventaja. Y la otra ventaja, obviamente, es que podemos, por medio de los testimonios de la escritura y de la misma historia, saber que fue cierto y que Jesús venció a la muerte y que Jesús resucitó. Entonces, tenemos una gran ventaja. No omitamos la voz de Dios. Pidamos a Dios que nos conceda la fe para poder entrar en el reposo que solo Él nos puede dar. Hebreos capítulo 3, versículo 15. De manera rápida para terminar. Hebreos capítulo 3, versículo 15.
Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ojo que aquí cuando el autor de Hebreos, o el escritor de la carta de Hebreos, dice, se refiere a los que pecaron, se refiere a un pecado en particular, que nos muestra los versículos 18 y 19. Dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En el desierto, aquellos cuyos cuerpos quedaron allí, que no pudieron entrar a la tierra prometida, fueron los que escucharon a Dios, fueron los que vieron sus maravillas, fueron los que fueron sacados de la esclavitud de Israel por el poder que Dios le dio a Moisés, por las instrucciones que le dio. Y a pesar de todo ello, a pesar de escucharle, no le creyeron. No le creyeron. Que eso no nos suceda hoy en día a nosotros, hermanos. Que tenemos la palabra de Dios, que la escuchamos, pero que si no tenemos la fe que Dios nos puede conceder, y la actitud que el Espíritu Santo, Dios mismo nos puede dar, no tendríamos un final diferente. Capítulo 4 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, hoy escuchamos la voz de Jesús a través de las Escrituras. No endurezcamos nuestros corazones. No dejemos que los deleites del pecado nos aparten de la voz de Jesús. Escuchemos a Jesús. Recibamos a Jesús como nuestro Salvador. Y vivamos conforme al llamado que Él nos hace. Busquemos la santidad. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Y Dios nos permitirá estar en su reposo. Amén. Señor, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Te pedimos, Dios, que aumentes nuestra fe, que podamos oír tu palabra con la actitud adecuada, que nos permita tener la voluntad de obedecerla. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, por su obra, por el regalo inmerecido de la salvación. Dios, sabemos que nada bueno podemos hacer en nuestras fuerzas, por la condición pecaminosa que poseemos. Por ello, Señor, te pedimos que todo lo bueno que hagamos por tu voluntad, siempre podamos darte la gloria a ti, como tú te la mereces, porque la gloria es únicamente tuya, Señor. Te pedimos por todas las personas que escuchen tu palabra, que si es su voluntad ellos puedan arrepentirse por el pecado y reconocer a Jesús como Señor y Salvador, y también proclamar su nombre. Te pedimos especialmente por nuestros familiares, amigos, personas a las que amamos y las personas que escuchan también este mensaje, para que si es su voluntad, Señor, en su debido momento puedan reconocer, reconocer su falta, reconocer su pecado, huir de él y reconocerte como el único Señor y Salvador. Te pedimos, pues, Dios, que aumentes la fe de tu iglesia y que podamos, Señor, dar testimonio de todo aquello cuanto
tú haces en nuestra vida. Damos pues gracias, Señor, ponemos esta oración, ponemos lo aprendido de esta palabra bajo tus manos, Señor, y te pedimos que podamos cumplir y seguir en obediencia a tu palabra y tu enseñanza en Cristo Jesús. Amén.